Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Muy buen sábado para todos, bienvenidos a Saber Vivir Mejor, ¿cómo están? Bueno, les cuento que en estos días se conmemoraron dos fechas muy importantes, el Día Mundial del Asma y también de la enfermedad celíaca, dos asuntos que vamos a estar tratando este sábado con especialistas en la materia, pero además un invitado muy especial del mundo de los artistas. Pero no les adelanto más y ya vamos con los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, por el Día Mundial del Asma, la doctora Rey explica cómo controlar esta enfermedad crónica. Conversamos de los diferentes tipos de harinas y también de la celiaquía. Y nos visita el cantante, artista plástico y escritor Dani Umpi. Y un gusto recibir, como siempre, a la doctora Rey y también a pedirle a la gente que te siga enviando preguntas, dudas, que las vamos a estar contestando en el programa. Muy buenas preguntas han mandado de Soledad y hoy vamos a hablar del Día Mundial del Asma. Yo creo que siempre hemos hablado de los días, pero el asma es algo que si uno tiene que decir qué es lo que necesita, educación. Necesitamos educar sobre qué es el asma, cómo tratar el asma y definirlo correctamente. Hay mucha gente que dice, tengo bronquitis asmática, tuve broncoespasmo alguna vez, yo tenía bronquitis cuando era niño. Todos esos cuadros, probablemente si uno los interroga correctamente, lo que tiene esa persona es asma. Ajá. Y es un asma que no está ni diagnosticado y por lo tanto no está ni bien tratado ni bien controlado. Así que frente a falta de aire, chillidos en el pecho, ya sea en cuadros infecciosos o no cuadros infecciosos, frente a determinados desencadenantes, que tengamos todos estornudos, frente a la risa, que se nos cierre el pecho, todos esos casos pueden ser asma, tienen que ser diagnosticados, así que pero además es una enfermedad que genera realmente muchas preguntas, hasta incluso cuál tipo de inhalador, por ejemplo, es el mejor, es el más indicado. Todo eso se tomó el trabajo a la doctora de contestarlo en este consultorio. Claro que sí. El asma es una enfermedad crónica que requiere tratamiento adecuado y constante. Como médicos, observamos con preocupación que muchos pacientes utilizan para su tratamiento únicamente inhaladores de rescate del tipo de beta-2 adrenérgicos, como es el salbutamol. Estos medicamentos abren rápidamente los bronquios, proporcionando alivio inmediato, pero su efecto dura solo 4 a 6 horas y no tratan la inflamación subyacente, que es la causa fundamental del asma. Es como si apagáramos un incendio a nivel del fuego superficial, mientras sigue ardiendo por dentro. El tratamiento correcto debe incluir antiinflamatorios, que son los corticoides inhalados para lograr el control a largo plazo. Hablamos de inhaladores que contienen, por ejemplo, budesonida o fluticasona, los cuales van a reducir la inflamación crónica, prevenir las crisis y mejorar la calidad de vida. Actualmente también disponemos de inhaladores de rescate que combinan las dos drogas, broncodilatadores con corticoides, proporcionando no solo alivio inmediato, sino también control de la inflamación desde el primer momento de la crisis. Invitamos a los pacientes con asma a consultar a su médico para establecer un plan de tratamiento adecuado. Recordar que el asma bien controlada permite llevar una vida plena y activa. Excelente la doctora, como siempre. Y a continuación, quiero decirles que pueden recuperar la seguridad al hablar, masticar y sonreír. Sorri Fácil es la red de clínicas odontológicas líderes en implantes dentales en Uruguay. Accede a un diagnóstico de calidad con todos los estudios clínicos y tomográficos en el mismo lugar. Agenda tu evaluación completa por WhatsApp al 096 00 23 00 y mejora tu calidad de vida. Sorri Fácil. Muchas gracias. Y además, quiero comentar
contarles que Cacheiro Podología Médica tiene un equipo de técnicos en podología listos para cuidar de la salud de tus pies, muy importante. Agenda tu consulta a través de este WhatsApp, el 099-522-173. Y visítalos en consultorios que tienen en Montevideo, Solimar y Maldonado. No subestimes la importancia de tus pies. Tu bienestar es tu prioridad. Contactalos y da el primer paso hacia una mejor salud podológica. Dicho esto, nos vamos al living porque esta semana, les decía al comienzo del programa, se conmemoró el Día de la Enfermedad Celíaca y siguen habiendo muchas preguntas y también subdiagnósticos de esta enfermedad. Lo consultamos todo con el doctor Sande. ¿Me acompañan? Y con la doctora Rey también, por supuesto, como siempre. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va, doctor? Súper bien. Me gusta el living. Así todo como más lejos, pero... Sí. No, y es como más en reunión. Y bueno, nos trae la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca. Todos los años se conmemora este día, está bueno. Siempre fue el día del asma también, como También hablamos. Porque los días de las enfermedades sirven para memorizar y recordar en qué andamos con esta situación. Y rápidamente recordamos que la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica, es una gran carga genética que las personas tienen una alergia intestinal a una proteína que se llama gluten. Como siempre, como toda enfermedad inmunológica, cuando hablamos de alergia, siempre tiene que haber una exposición al alergeno del sistema inmune, donde finalmente va a desarrollarse un daño en las células del tubo digestivo, en el enterocito, que estas se van a aplanar, se van a perder sus vellosidades y van a aparecer todas las manifestaciones, tanto como son la distensión, el dolor abdominal, la diarrea y todas las malas sortivas. Siempre hay que recordar que la enfermedad celíaca, como toda enfermedad inmunológica, y si una alergia llevan manifestaciones que son extraintestinales, en la piel, en el cabello, en otras. Claro, manifestaciones de todo tipo y muchas veces gracias a esas otras manifestaciones, porque cuando no están esas manifestaciones, no hay diagnóstico muchas veces. La rinitis de los niños, esas alergias, ese niñito que veíamos, como a veces vemos con la frente ancha, con el abdomen bien prominente, que vos ves una foto y decís, este niño le cae mal el gluten, ¿no? Que con una foto solo nomás ya te empezás a sospechar de esta Leo, enfermedad. como nutricionista también, o sea, no, en realidad como diplomado en obesidad, te pregunto también sobre el tema de sustituir las harinas. ¿Qué implica en la dieta? Digo dieta en el sentido de, bueno, en nuestras rutinas alimentarias, el tener que sustituir la harina. Bueno. ¿Eso es positivo en todos los sentidos? O, a ver, ¿qué recomendarías? Siempre. Cuando hablamos de alimentos, siempre ustedes ya que me conocen hace tiempo, nunca me gusta utilizar la palabra ni bueno ni malo, siempre es una cuestión de cantidad, de frecuencia y de requerimientos de la persona. ¿Qué requiere cada uno según lo que hace en su vida? Sí, está muy de moda sustituir la harina de trigo, que es la harina que consumimos más popularmente, que está en todo súper, en toda panadería, por otros tipos de harinas. Y esto se justifica con ciertos beneficios, que hay cuestiones que son verdad y otras que no. Cuando hablamos de harinas en general, así sea harina de trigo, cebada, centeno, arroz, maíz, estoy nombrando las que más utilizamos. Las más comunes. Las más comunes, la de arroz, la de maíz. A nivel de carbohidratos y calorías son todas muy similares. Entonces cuando las personas vienen a decirme tipo, Leo, comí un paquete de galletitas pero no tenía gluten. Y yo digo, si no sos celíaco no sería tu problema. Si tu objetivo era disminuir el consumo de harinas o disminuir la ingesta de carbohidratos o calorías dada por la harina, si tú sustituyes por una harina por más que no tenga gluten, recuerden que el gluten es la proteína, es igual. Cuando uno compara todas las harinas, cada 100 gramos 350 calorías aproximadamente. Es como que es un engaño a la cabeza. Es como un engaño. Me como un paquete de galletitas que no tienen gluten porque me da la sensación de que no me va a engordar. O que Pero hay no gente que estoy dice comiendo... me cae mejor. Eso es otro factor. Sí, también es verdad que cuando agarramos la harina de trigo que consumimos hoy en día se calcula que tiene de un 15 a un 22% más de gluten que tenía anteriormente. Básicamente, la sucesión de mutaciones genéticas para aumentar la productividad ha hecho que contenga más cantidad de gluten. Y como dije al inicio, la enfermedad celíaca no deja de ser una intolerancia entre un alergeno, que en este caso es el gluten, y tu sistema inmune. Entonces, claramente, en este mundo estamos más expuestos al gluten. Y personas que quizás antes no le caía mal, ahora nos empieza a caer mal. Y además, como le he dicho en otras oportunidades, en nuestra cultura casi todo viene en dos panes, ¿no? La harina está presente en todas las cosas. Entonces acá tenemos un nuevo escenario.
Las personas que no tienen la enfermedad celíaca diagnosticada, voy a hacer un paréntesis nomás, creo que el año pasado lo nombramos, antes era de pediatría, todos lo estudiamos en pediatría y ahora tenemos, mi compañera de trabajo tiene 42 años y se diagnosticó con enfermedad celíaca. Y tenemos estos estados de intolerancia, porque claro, la exposición es mayor, que son intermedios, que son la sensibilidad no celíaca al gluten y la alergia al gluten mediadas por inmunoglobulina E. ¿Qué son estos estados? Personas que relatan la misma sintomatología o similar a los celíacos, pero cuando se realizan los anticuerpos en sangre y la biopsia son negativas para enfermedad celíaca. No hay un daño a nivel de la mucosa intestinal. Hay síntomas, pero no hay daño. Pero cuando uno le saca el gluten a estas personas, mejoran sintomáticamente. Entonces, si bien no hay un daño, es el causante de los síntomas y por eso, al restringir el gluten, mejoran. Exacto. Pero es no una intolerancia. padecen la enfermedad. Es una intolerancia. Como siempre, siempre es una cuestión de dosis, ¿no? A mí también me cae mal el gluten. Entraría en el grupo de los intolerantes al gluten. Cuando yo como 1 o 2 rebanadas de pan al día, no elijo mucho si tiene o no tiene gluten, porque la dosis que consumo al día es bastante baja. Entonces, a veces como sin gluten, si no tengo, como cualquier pan. El día que yo quiero comer una pizza lo peso 3 veces, porque sé que esa dosis de harina me va a caer mal al otro día. Claro. Lo voy a sentir, ¿no? Es siempre, no deja ser, para los que son intolerantes, digo, porque el que es celíaco sí, tiene que tener una restricción absoluta, es una enfermedad que ya genera daño en la mucosa. El intolerante, el alérgico, como dijo perfectamente Ale, no daña la mucosa, genera los síntomas, pero el enterocito es igual. Está clarísimo. Es una cuestión de dosis. Bien, bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sande, clarísimo. Y está bueno porque en realidad a veces no hablamos de eso, ¿no? De esa diferencia entre padecer la enfermedad y tener la intolerancia, que son bien distintas. Bueno, perdón que estoy un poco resfriada y puede ser que alguna palabra quede rara. No se nota, no se nota. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Fuimos hasta Oftalmovisión para hablar de inyecciones para lo que tiene que ver con enfermedades retinales. Conozcamos más al respecto. Hay mucha gente a las cuales hoy en día se les ofrecen inyecciones intraoculares para solucionar enfermedades retinales. Primero, decirles a esas personas que las inyecciones hoy intraoculares son muy seguras. Estas inyecciones se usan sobre todo para 3 tipos de patologías retinales. Una son las maculopatías degenerativas de tipo húmedo. Otra cosa son las retinopatías diabéticas, cuando tienen un edema macular secundario a la misma. Hoy en día tenemos nuevos fármacos que pueden actuar en forma mucho más potente de los fármacos que teníamos anteriormente, por lo cual a la larga hoy en día estamos teniendo con estos nuevos fármacos una menor cantidad de inyecciones en estos pacientes con un mucho mejor resultado. Por lo tanto, buenas noticias para los pacientes que tienen maculopatía exudativa o un edema secundario de retinopatía diabética, en donde son muy utilizados este tipo de medicamentos. Decirles que hay nuevos medicamentos más potentes con mucho más larga duración que están disponibles ya en Uruguay y que, bueno, en este contexto nosotros ya estamos empezando a utilizarlos con muy buenos resultados aquí en nuestra clínica. Que SECOM es la empresa líder, brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022. Garantizando de esta forma la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y nosotros continuamos aquí y ahora nos ponemos de pie, todos también en sus casas, porque llega el espacio de la actividad física, electrofitness. En realidad estamos ya con su directora Ana Fuentes, que nos visita asiduamente, directora de GoFit, y viene acompañada, porque ahora tenemos despliegues en Saber Vivir. Todas las veces te traigo a alguien, ¿viste, Sole? Bueno, muy bien. Esta vez vine acompañada de Jean, que es uno de los directores de GoFit Golf. Además, uno de mis primeros profesores de GoFit y hoy en día tiene su franquicia. Buenísimo. Es director de golf y él les va a mostrar otro tipo de entrenamiento que hacemos dentro de GoFit, que es
entrenamientos funcionales, con ejercicios funcionales, con equipos de cuerpo entero, que lo dejo en manos de Jean, que les va a explicar. Hola, mejor. Carlos, ¿eh? Carlos, Muy bien, Carlos, bienvenido. Bueno, qué valiente, Carlos, de ponerse acá a hacer ejercicio. Me encanta y a motivar a toda la gente a que lo haga. Adelante, Jean. Sole, te cuento. Lo mismo que dijo Ana, trabajamos cuerpo entero, toda la parte de espalda, pectorales, abdomen, cuádriceps posteriores y glúteos. Completo. Todo en una misma sesión de 20 minutos. Todo en una misma sesión. Desde acá, donde tenemos acá una batería que es inalámbrica, de aquí vamos a mandar el electrodo a todas las fibras musculares y mediante la tablet yo le voy a mandar las cargas. Desde ahí nosotros empezamos a hacer ejercicios tradicionales, los típicos de gimnasio convencional, pero sin carga externa y sin impacto. Perfecto, pero la estimulación también hace que se sienta más el esfuerzo, ¿no? Exactamente, sí. Por eso son 20 minutos también. Siempre recordamos lo mismo. 20 minutos, la fatiga se siente. No sé Arranquen. Sole, lo lo que siempre les quiero recordar es la importancia de los equipos con los cuales trabajamos, que son Emotion, como pueden ver ahí. Inalámbricos. Y tienen todas las certificaciones más importantes internacionales. Nuestros equipos son equipos certificados que tienen parámetros que podemos trabajar de forma segura con un software que está diseñado para cada programa. Cuando tenemos un alumno, vemos lo que necesita esa persona. Si viene y necesita ganancia de masa muscular, el programa que se va a utilizar en la tablet es de acuerdo a la ganancia de masa muscular. Ajá, si bien, necesitamos distintos tipos de programas según los objetivos. Exacto, y el entrenamiento que le va a brindar el profesor al alumno va a ser también de acuerdo a la necesidad de cada persona y la condición física de cada persona. Veamos a Carlos, que ya lo tenemos acá, vamos a aprovecharlo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de Carlos y qué tipo de ejercicio funcional se hace mientras también trabaja la electroestimulación? Exactamente. Carlos ya entrena hace tiempo con nosotros, ya sabe todo lo que hay que hacer. Tenemos ahora para hacer unas sentadillas como si tuviera una barra, ¿sí? En el material. Yo le mando los estímulos desde acá y Carlos ahora va a hacer, por ejemplo, 5 repeticiones de sentadilla completa. A ver, Carlos, adelante. Bajo ahí. Exacto. Desde acá yo le voy mandando más estímulos a medida que él lo va tolerando. Él está teniendo estímulo en glúteos, todo cuádriceps, todo abdomen, constantemente. Ahí va, eso. Ahora hacemos una estocada adelante. Llevo ahí. Lo mismo, siempre todos los músculos al mismo tiempo trabajando. Porque ya habíamos visto ya con lo que era, digamos, un entrenamiento en bici, mientras se pedaleaba y demás, y ahora estamos viendo lo que sería la gimnasia funcional o la actividad funcional, que son ejercicios de este tipo. A ver qué otro, para que la gente también se haga idea. Bien, por ejemplo, si hacemos solamente el gesto de bíceps, hacemos el gesto de bíceps, imaginamos que tiene una mancuerna y yo desde acá le mando el electrodo a la parte de bíceps. Ambos bíceps. Solamente haciendo ese gesto ya tienen lo mismo que si fuera un gimnasio convencional. Y estuviera realizando con peso el ejercicio. Exactamente. Si vamos al entrenamiento funcional, lo que nosotros logramos en el entrenamiento, en el gimnasio convencional, que tenemos que utilizar carga, nosotros con electroestimulación lo logramos a través de la intensidad que le ponemos al electrodo. Y no necesitamos de la carga. Por eso cuidamos las articulaciones, porque no estamos usando carga agregada y además no utilizamos impacto. Si queremos lograr un aumento metabólico a través de un ejercicio cardíaco, o sea que necesitamos aumentar el metabolismo, también lo podemos lograr con estímulos de contracciones más cortitas, estímulos más rápidos, que vamos a lograr un aumento metabólico sin tener que impacto o sin carga. Bueno, ¿cómo te sentiste? Haceme así, si está todo ok. Ya para vos esto es un entrenamiento frecuente. Y Carlos, por ejemplo, ¿entrena cuántas veces por semana? Él hace 2 sesiones por semana, que es lo recomendable. De 20 minutos. Trabajando todos los grupos musculares. Exactamente. Buenísimo. Así que ya saben, hasta pueden elegir dentro de GoFit qué tipo de entrenamiento. Sí con bici, sí funcional y también también pasivo, que eso también lo vamos a ver. También en reposo. Vamos a ver dentro de poco. Según el estado de cada uno y su situación. Sole, no quiero olvidarme de recordarles que tienen la promoción del Día de la Madre. Ay, a ver. Todavía nos quedan algunos cupos para los televidentes de Saber Vivir Mejor. 50% de descuento en las cuponeras de 8 sesiones. Todavía tienen la posibilidad de adquirir con el 50% de descuento. Así que manden mensaje. Nombren Saber Vivir Mejor.
Sí, esa es Buenísimo. Eso lo tienen que hacer porque si no, no tienen el regalito de saber vivir mejor. Saber vivir mejor. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Sally. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir y quiero decirles que también si querés adaptar tu visión rápidamente a todas las distancias, sin distorsiones, de forma nítida y además protegiendo tus ojos, tenés que confiar en los expertos. Y Óptica Brioso te cambia la óptica de tu vida con esta promo que es excepcional. Multifocal Essilor, calidad francesa con antirreflejo y armazón incluido. Mirá qué precio. Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Y ya recibimos a Melanie Caraballo de NG Import, que miren, nos ha llenado la barra para una demostración bien interesante, pero antes de conocer a propósito de estas máscaras, que ya van a ver para qué son y de qué se trata, bienvenida. Muchas Melanie, gracias, es un gusto Soledad. recibirte nuevamente. Quisiera antes, a modo de generalizar un poco, ¿no? A grandes rasgos, explicar el tema de las apneas del sueño, porque a eso vamos a ir cuando hablemos de la aparatología. Bueno, la apnea del sueño, como se ha hablado ya en el programa, no vamos a detenernos mucho, es cuando se interrumpe la respiración en el sueño, ¿sí? Por el bloqueo de las vías respiratorias, que se pueden dar de manera parcial o total. Eso sería como a grandes rasgos. Bien, y cuando la persona logra un diagnóstico de apnea del sueño, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, mi recomendación para vender siempre es a través de las recomendaciones de un profesional, que es el uso de un equipo que recibe el nombre de CPAP. Exacto, es decir, primero está el paciente que empieza a dormir mal o que, bueno, sospecha tener una apnea del sueño, acude al médico, recibe un diagnóstico y es frecuente que en determinadas circunstancias de esa apnea del sueño se recomienda este aparato, que vos decías se llama CPAP. CPAP. Algunos ya lo conocen, algunos ya lo usan, porque es bastante común. Sí, tiene muchos beneficios en cuanto a la calidad de vida, la calidad del sueño, mejora mucho, entonces es muy utilizado frente a este tipo de trastorno, ¿no? Bien, ahora me decía incluso Alejandra, como neumóloga, que el tipo de aparato y la calidad del mismo hacen a la diferencia también del tratamiento, Por ¿no? supuesto, Con este CPAP. Eso es fundamental. Explícanos estas máscaras entonces. Bien, en realidad NG Import tiene una variedad amplia de equipos CPAP. Hoy trajimos la última incorporación en el portfolio. Una de las factores fundamentales a la hora de empezar a utilizarlo es contar con una máscara que sea cómoda, ¿sí? Para tener un periodo de adaptación más corto, lo más corto posible. Entonces, la máscara es fundamental. En NG Import, nosotros a través de un asesoramiento, de probar máscaras, el cliente puede elegir la máscara que le sea más cómoda y además esa máscara viene incluida en todos los equipos sin costo alguno, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahí vemos un poco en qué consiste, ¿no? Se agarra de arriba. Viene con un arnés, contamos con máscaras nasales o máscaras faciales. La máscara nasal abarca solo la nariz. La máscara facial abarca nariz y boca, que bueno, la mayoría de las personas que duermen con la boca abierta la prefieren por un tema de abarcar toda esta zona, ¿no? Bien, pero eso un poco está dado también por ese diagnóstico del médico sobre cuál va a ser esa máscara que recomienda. Exactamente. No es una elección solo del paciente. No es una elección, pero muchas veces cuando prueban una máscara, después de ir al médico nuevamente, le dicen, bueno, cambia esta máscara, seguramente vas a sentirte mejor. Ustedes se concentran mucho en ofrecer productos de calidad, ¿verdad? Y quería preguntarte específicamente sobre qué características hacen el diferencial de estas máscaras de NG Import de otras que se pueden conseguir en el mercado. Bien, no solo las máscaras, sino los equipos, lo que hablábamos la vez pasada, están todos registrados en el Ministerio de Salud Pública. Cuentan con interfaces súper amigables y además todo cliente que viene a NG y se va con un equipo CPAP tiene una capacitación de aproximadamente unos 20 minutos para explicarle cómo funciona, cuáles son los procedimientos de mantenimiento, cuál es la limpieza necesaria que hay que hacerle al aparato y por supuesto luego en la postventa se continúa orientando al cliente en todas las dudas que pueden surgir. Por supuesto que esto en realidad
a ver, cuando dormimos queremos dormir plácidamente, siempre, ¿no? Entonces, es lo más importante. Claro, incorporar algo nuevo que va a estar en nuestra cara tiene mucho que ver en la comodidad y el producto que sea de verdad reconfortante. Claro, y importante lo que decías, de ese acompañamiento también a la persona que adquiere el producto para, bueno, también obviamente se pueden generar un montón de preguntas. Decís que la gente, porque a mí me impacta porque quizás es la primera vez que veo el CPAP, pero que la gente en general se acostumbra y la calidad del sueño cambia radicalmente, al punto que no lo dejan más. Sí, tal cual. No solo la calidad del sueño, sino todo lo que viene en el día, ¿no? Mayor concentración, digo, de los dolores de cabeza desaparecen, un montón de riesgos que pueden tener la persona se minimizan, por supuesto, y bueno, entonces lo agarran y no lo sueltan más. Eso es bien, y uno se termina acostumbrando y quizás más rápido de lo que uno piensa. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias entonces por traernos CPAP, que son las máscaras para la apnea del sueño, que ustedes traen con excelente calidad y acompañamiento, además en NG Import. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a estar regresando con nuestro artista invitado, Dani Umpi. Viene a visitarnos. Está viviendo ahora cerquita, está en Maldonado, volvió de Buenos Aires, pero este artista tan versátil va a estar conversando con nosotros, no solo de su obra, también de su vida. Ya venimos. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Continuamos en Saber Vivir Mejor. En instantes nada más conversamos vida y obra de Dani Umpi, que nos visita en el living aquí del programa. Pero ya mismo vamos a recibir a Ángeles Carreño. Ella es la responsable técnica de Apitar para hablarnos del tema de la prevención de heridas. Un tema muy importante, sobre todo pienso, Ángeles, en aquellas personas que están a quietud y que requieren de un cuidado muy especial de esas heridas en la piel, ¿verdad? Bien. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en realidad, así como tú decís, estos productos se desarrollaron a pedido de los profesionales de la salud para prevenir estas lesiones. En un momento se hablaba de que las lesiones por presión o mal llamadas escaras o úlceras de apoyo eran las lesiones que aparecían en estas personas que tenían esto de no poder moverse, lo que se le dice que son dependientes para las actividades básicas de la vida diaria. O sea, no pueden comer solos, no pueden trasladarse solos, no pueden bañarse solos. Entonces necesitan de otros para que le hagan esas actividades. Esas personas, al estar tanto tiempo apoyados sobre una superficie, como puede ser una cama, una silla de ruedas, generan lesiones. ¿Pero qué pasó? Empezaron a prevenir esas lesiones que eran de apoyo y empezaron a aparecer otro tipo de lesiones, o aparecían igual tomando las medidas de prevención. Entonces, así que por el 2014 nace una nueva nomenclatura donde nuclea varias lesiones, que se llaman lesiones relacionadas a la dependencia. O sea, ¿qué significa eso? Que son personas que dependen de otros para su cuidado, movilidad y reducida, que tienen diferentes etiologías. Lo que tú hablabas, la presión, cizalla, la fricción y la humedad. Entonces es así que nosotros desarrollamos productos para ayudar a esto. ¿A qué? A prevenirlas. No solamente con los productos. Cuando hablamos de úlceras por presión, hablamos de utilizar Gersitola G, que son ácidos grasos esenciales. ¿Qué hace esto? Restaurar la barrera hidrolipídica que tiene la capa córnea, ¿sí? O sea, es la barrera que nos protege a nosotros en la piel para evitar que haya pérdida transepidérmica de agua y para que entren agentes nocivos. Esto restaura esa barrera, forma parte de esa estructura de la barrera. Esto es preventivo, o sea, ni siquiera tenemos que tener la herida para empezar a aplicarla como prevención. Esto se utiliza para prevenir, también se utiliza, y lo vamos a hablar cuando hablemos de abordaje para abordar las heridas, pero en la piel sana. Esto se coloca, pero también tenemos que trabajar en ¿qué? En rotar al paciente, en utilizar sistemas especiales de manejo de presión,
colchones, colchonetas, almohadones, para que ese paciente distribuya esa presión y disminuyamos así de esa forma el riesgo de tener esas lesiones. Y este otro producto que, como hablábamos hoy detrás de cámaras, que también lo usan los niños. Son familiares para mí, por eso, sin duda. Se utilizan para prevenir otro tipo de lesiones, las que hablábamos, la de humedad, que una de las 6 que hay es la dermatitis asociada a la incontinencia. Estos pacientes que están expuestos a humedad, como la orina y la materia fecal, por una, en realidad, acción que ocurre de que se macera ese tejido, lo que tenemos que hacer es evitar que tome contacto esa sustancia irritante, en este caso la orina y la materia fecal, con la piel. Utilizamos esto como preventivo. Podemos combinarlo. Hay otras medidas como utilizar un jabón que sea con un pH similar al de la piel, 5.4, 5.5, para no alterar el pH de la piel. Utilizamos pañales que sean súper absorbentes, el cambio frecuente si es necesario y nunca el uso del doble pañal. Aplicando esas medidas, además de otras como la nutrición adecuada, la hidratación, lo que hacemos es prevenir en un 95% estas lesiones. Excelente, bien. Bueno, me encantó y además... Traje los dos porque se cambió la imagen. Esta es la nueva imagen del Scarcitol. Buenísima, pero productos excelentes. Y felicito a Peter por haber encontrado una necesidad y haber desarrollado también, en consecuencia, productos óptimos para ello. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor, pero como siempre quiero decirles que ustedes saben que para mamá, ahora que se viene el Día de la Madre, escucharte es su vida. Aprovecha esta oportunidad de regalarle sus sonidos favoritos con hasta un 70% de descuento en el segundo audífono o hasta un 60% de descuento en la segunda unidad y hasta en 12 cuotas sin interés. Tenés que pedir una cita llamando ahora al 18899 Audical. Bien fácil. Bueno, me voy para el living, ¿sí? Ya está la doctora, ya está Dani. Excelente, entonces. Muy bien, bienvenido. Bien acompañado. Bueno, gracias. Gracias por recibirme. Dani? Muy bien, muy contento. ¿Qué artista escribe, canta, música? Es multifacético. Artista plástico. Escritor, no, realmente, qué multifacético. Y de Tacuarembó, porque si hay un artista que reivindica su origen, ¿verdad? Sus pagos, sos vos, Dani. Sí, ahora más tranquilo con eso. Cuando era más chico sentía que tenía que definirme por alguna plataforma, les digo yo. Qué genial, qué genial. Pero después con el tiempo no pasó nada, era un problema mío. Bueno, pero sí han pasado muchas cosas en tu vida. Estás con mucho espectáculo, porque además estuviste hace poco también en el MACA, en Maldonado, dando una función teatral. Se vienen nuevos toques, libros, no sé, estás como en un momento de una gran producción artística, inspirado. Sí, también tocando mucho. Estuvimos cantando con Silvia Meyer, un show hermoso en conjunto. Y ahora voy a estar el sábado 17 en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, que es una sala hermosa. Y voy a presentar mi último disco con Julián Desbats, así que ya está la entrada. Bromance. Sí. Contanos de Bromance. Ya ese nombre, no sé si es un romance en broma o por dónde va la cosa. Lindo nombre, me gusta. Lo de la broma me gustó. No. Somos grandes amigos y es un poco una palabra que la usan para describir justamente ese tipo de amistades, de mucha camaradería, de varones. Por eso también nos daba un poco de gracia. Y fue un disco que surgió hace tiempo, pero se dio todo muy espontáneo con Julián. Él tocó todos los instrumentos, mezcló, masterizó todo lo que no tengo ni idea. Y yo estuve ahí con él, con las letras, las melodías. Y salió un disco muy, muy nocturno, le decimos, porque es muy electro pop, pero más de boliche, digamos. Qué divertido. Así que el desafío es convertir esa sala en algo punchi. Qué divertido. ¿Se quedará sentada la gente? Me pregunto. La vez pasada un poco sí, otro poco no. Así que siempre hay una gran expectativa con esa sala. Yo creo que se puede apreciar de las dos maneras. Claro. Porque como viste que también tiene una pantalla gigante, la quiero aprovechar como con 3 proyecciones. Así que va a ser un bombardeo interesante. Qué increíble. Qué bueno. Bueno, con la doctora queríamos un poco también recordar tu vida, Dani. Porque bueno, ha sido un
camino bien interesante el tuyo. Digo, como persona nacida en el interior, que se descubre artista, con todo lo que eso significa. Tú después aterrizaje a Montevideo, para empezar a despegar en lo tuyo, después irte a Buenos Aires, conquistar Buenos Aires. Volver a Tacuarembó. Volver a Tacuarembó, reivindicar mundialmente Tacuarembó. ¿Cómo? Porque qué difícil es, a veces uno piensa, ¿no?, en esa dimensión, desde el interior, desde tu ciudad, del interior, a querer comerte el mundo, ¿no? Un poco. Bueno, ¿cómo definirías ese proceso, Dani? Y bueno, creo que esa primera etapa fue la típica del estudiante del interior que viene a Montevideo, con una dinámica que la mantuve muchísimos años, de vivir con amigos, mudarme todo el tiempo, muy inestable en ese sentido, un poco desarraigado, la verdad, pero con el tiempo esas raíces fueron como agrandándose, porque con cada disco siempre hacía una referencia a Tacuarembó, y al final, al principio no me sentía tan tacuaremboense en el sentido de seguir la tradición artística de Tacuarembó, y después con el tiempo veo que soy el típico artista de Tacuarembó. Lo trato de disimular, pero me sale. Sí, fue algo que me sorprendí a mí mismo. Sí, un poco porque me lo decían, y después cuando empecé a aceptar o a ver las letras de mis canciones, son las de un típico cantautor de Tacuarembó. Lo que pasa es que como... Qué grandes cantautores ha dado Tacuarembó. Sí, en Tacuarembó. Sí, está muy bien visto ser artista en Tacuarembó. Eso ayudó mucho. Pero en tu familia había referentes artísticos. ¿Dónde brota en ti todo ese mundo artístico? Habían, pero no sé si las expectativas estaban en mí, porque siempre fueron muy de tocar la guitarra, cantar. También conocía a escritores y todo eso, pero no íntimamente. Y creo que fue más en la adolescencia, como que yo empecé más con lo electrónico, algo más de discoteca. No tanto del contexto, digamos, que había en Tacuarembó, pero sí iba a un taller de escritura con María Estela Olivera Prieto. O sea, hacía cosas que estaban ahí. Que después se fueron como confluyendo. Sí, sí. ¿Y cómo fue, quiénes fueron tus apoyos? Porque a veces como madre, a veces mi hijo quiere ser artista. Es difícil a veces buscar esos apoyos para... ¿Tuviste esos apoyos? ¿Quiénes fueron tus referentes? ¿A quiénes hoy mirás para atrás y decís, esto estuvo bien? Bueno, incluso para cuando tú quisiste expresar tu inclinación sexual de forma libre, que también, digo, ahora ya somos grandes nosotros, pero los años, en este tiempo ha cambiado mucho también esa realidad, ¿no? Sí, sí. Estamos más abiertos, pero no sé cómo era en aquel momento. Y bueno, en aquel momento, por suerte, mi familia excelente en ese tema, en el artístico, de la identidad, sexualidad, todo eso, siempre muy bien. Me apoyaron siempre, mis padres, mis abuelos, como que siempre me incentivaron también, porque cuando vine a Montevideo tampoco tenía claro qué quería hacer. Me imagino. Entonces mi camino de artista es un poco romántico, como del artista que va experimentando una cosa y otra, no es que me enfocara en algo directamente, y mi familia siempre fue mi gran apoyo. Eso. Y también una inspiración, porque la verdad que siempre notaba cosas que ellos decían, muy observador. Una linda y profunda relación con tus padres, con tu familia. Sí, sí. Desde siempre. Sí, hasta hoy. Hasta hoy, sí. Que los siempre visitas cada tanto. Sí, ellos vienen más ahora acá también. Claro. Cada tanto vienen, hace poco los vi. No, mi familia en ese sentido y en otros hermosos, siempre un ejemplo también. Y en el interior, con el arte, con tu orientación, la presencia de bullying lo viviste, lo sentiste, ¿cómo lo manejaste? Sí, lo manejé de una manera medio instintiva que tenemos algunos gays, no de agresividad, pero siempre fui como a la defensiva. Me gustó, por eso te lo estoy preguntando. Sí, como lo que se dice de la marica mala. Como siempre muy, bastante rencoroso, pero siempre muy vengativo, muy de... me hacían algo y le hacía algo peor. Era pero era un mecanismo de defensa. Y supervivencia. Sí, muy sí, muy así. Y muy, sí, yo qué sé, muy sarcástico, muy irónico, de ese tipo de personalidad.
Y bueno, son maneras que al final después se convierten en códigos también, ¿no? Dentro de la comunidad. Así que era como una muestra chiquita. Y se puede decir, Dani, que vos tenés con tu arte, porque seguís siendo muy versátil, ¿no? Tampoco te podés encasillar en que haces alguna cosa en particular. Te gusta la mezcla, además, te gusta fusionar. ¿Cuál es tu propósito al final? Si vos te planteás, bueno, ¿qué quiero yo expresar con todo esto? ¿Qué quiero dejarle ¿no? a la gente? ¿Cuál es mi legado en esto de lo artístico? ¿Qué respuesta le podés dar a eso? Como tengo una manera de crear no muy espontánea, pero sí a corto plazo, digamos como que esas cosas recién las puedo evaluar ahora porque tengo 50 años y tuve una insistencia, digamos, y puedo ver lo que hice. Una trayectoria. Pero, claro, en el momento no me daba cuenta, como que iba viendo instintivamente qué hacerlo, cómo hacerlo, con qué medios. No es que tenía un gran objetivo. Ibas caminando. Sí, claro, una idea del artista que va en un proceso, ¿no? La obra como un proceso y ese tipo de lógica. Y también, aunque haga música y escriba, básicamente soy un artista plástico de taller. Ahora no tengo más taller, pero siempre estaba como en un taller que es como una oficina, digamos, donde ahí desarrollo lo que tengan en su momento, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo este espectáculo el 17, saqué un disco, entonces como que me centro en eso. La clave es organizarse, no quiere decir que lo haya logrado, pero como que ese es un poco el objetivo. Que nunca te aburrís, que siempre estás disfrutando lo que estás haciendo, sea lo que sea. Sí, creo que esa es la clave, o encontrar la manera de que, no sé si diversión es la palabra, pero de motivación, ¿viste? Como, sobre todo en los procesos creativos que son tan individuales como escribir, hacer música, que nadie te pide ni nadie te paga si no estás en eso, como que uno mismo es el motor. Y a veces son señales que tenés que estar atentos, si decae o algo, ahí hay que ver, capaz que tenés que hacer un cambio en la forma, en la estructura, en algo, pero claro, siempre estar motivado, ¿no? O hacer prácticas. Por ejemplo, hace tiempo que no publico un libro, pero hago escritura automática, que es algo que recomiendo también. Me despierto y escribo cualquier cosa en la computadora y de ahí salen además cosas. Estamos en un mundo que la creatividad hay que darle fuerte, ¿no? O sea, es lo que nos va a salvar, creo, ¿no? De tanta tecnología, el pensamiento creativo tenemos que desarrollarlo. Me quedan muchas preguntas todavía, Dani, para hacerte, tanto yo como la doctora, porque también yo a veces pienso que vos viviste un poco eso de lo que le pasa al artista uruguayo, que se reivindica afuera y vuelve a su país. Quizás ¿lo sentiste eso como más legitimado, el hecho de haber que te haya ido bien en Buenos Aires? En Argentina, con menciones a premios importantes y bueno, hay volver un poco acá. de eso también, a veces en nuestra idiosincrasia, tipo un tirón de orejas, ¿no? Sí, tampoco es que yo sienta que haya triunfado o algo de eso, pero pasé por varios estados, una etapa mucho resentimiento, después sorpresa porque desde que volví la verdad que canto más que antes, me siento más integrado que lo que estaba antes a la escena acá, y también uno nunca sabe, es como algo que, como soy un poco desarraigado, me he peleado y amigado con eso porque a veces me ha jugado en contra, a veces también me ha servido y a veces estoy en un lugar, soy el único uruguayo, entonces no puedo renegar, tengo que estar representando de alguna manera. Y creo que es algo típico del uruguayo. Tal vez es lo que me volvía más uruguayo, era que estaba todo el tiempo quejándome y encontrando que todo era horrible. Como que hay algo que al final pensaba que era muy distinto y terminé siendo muy uruguayo. Muy de Tacuarembó y muy uruguayo. Pero Maldonado, decidiste en pandemia con tu pareja, teníamos fotos, ¿no? Instalarte en Maldonado. Y es una linda experiencia para ti, volver a tu país y para instalarte y más tranquilo, ¿no? Ya no Buenos Aires, sino... Sí, maravilloso. Ya hace 5 años que estamos conviviendo con Goro, mi novio, y justo le contaba a la doctora que somos de las parejas que nos juntamos en la pandemia. Yo estaba en Buenos Aires y me vine para acá. Siempre digo que él es un beach boy porque le encanta la playa. Claro, buen lugar eligió. Vive la playa, ya viví acá en
en Pinar, en Neptunia, como que siempre estuve en playa y me sumé un poco a su saber vivir. A su estilo de vida, Sí. claro. Contanos una cosa que queremos saber, que hemos visto, que sos muy amigo de Selva, que Sí. está en Gran Hermano. Contanos eso, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la participación al reality y demás? La vemos bárbara. Nosotros no mirábamos Gran Hermano. Ajá. Y con Goro no somos muy de mirar programas así como estar pendientes, saber qué va a pasar y todo eso. Y es la primera vez en nuestra vida de los dos que nos enganchamos con Gran Hermano, pero porque está Selva. Porque está Selva, qué Claro. personaje hermoso. Sí, claro, aparte ¿Es la la única conocías. uruguaya de Gran Hermano? No, hay dos. No, hay dos. otro, se llama Tato. Tato. Pero lo que pasa es que a ella ya la conocíamos de antes y bueno, ya ven cómo es, obviamente, muy graciosa. Y claro, todo lo que da gracia a nosotros es por el doble, porque Claro. le festejamos todo y porque, bueno, estamos deseando que gane y... Ojalá y se dé. eso. Muy generosa Tiene ha sido. chances, ¿no? Y bueno, Sí. ¿Por qué sí. no? Lo que pasa es que justo fue un Otro uruguayo el uruguayo último es difícil, ganador. es como, bueno. Puede Tenemos ser. un regalo para ti, Qué Óptica bueno, Brioso. muchas Agradecerte gracias. muchísimo que hayas estado con nosotros. Qué bueno, les voy a mostrar. Y Lo repetimos. puedes usar en alguna performance si querés. Ay, me encanta, me lo voy a Opa. poner ahora mismo. Muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. y todo el éxito. Y por último, rápidamente, tu fecha entonces, que Sí. dijimos, es en la sala Zavala. En la sala Zavala Muniz es el sábado 17. Las entradas están en Ticantel y vamos a presentar con Julián Desbat este último álbum, Bromance, pero también voy a Bromance. cantar otras canciones Buenísimo. mías en clave electropop, electro, no sé, como quieran Muy divertido. llamarlo. Y a pasarla bien. Vamos a ir Eso es lo que bailando, importa. Sole. Nos despedimos, doctora. Nos encontramos que el sí. próximo sábado aquí en el 10. El canal uruguayo.